Quiero saludarlos a todas y a todos y en primer lugar también saludar muy cordialmente a los organizadores del Congreso Ciencia y Profesión, agradeciéndoles que me hayan invitado para poder compartir con ustedes algunas de las ideas que han surgido de la reflexión de más de 20 años de trabajo del Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo de la Universidad de la Frontera, y qué es lo que quisiera en este momento poder compartir con ustedes. Nos vamos a centrar fundamentalmente en una relación que es compleja, que es la relación entre la psicología y el neoliberalismo. Creo que es un tema que en América Latina necesitamos reflexionar. Es un tema que está como oculto y que sin embargo está presente en cada una de las decisiones, de las investigaciones, de las miradas que tenemos en torno al mundo como psicólogos. Voy a compartir pantalla para que podamos ir a través de una presentación organizando un poquito nuestras ideas y desde esa perspectiva poder avanzar en este diálogo que quiero y que espero poder tener con ustedes. En primer lugar, vamos nosotros a abordar la irrupción del modelo económico neoliberal en Chile y también en Latinoamérica, que llevó a un éxito normativo del modelo. ¿Y qué significa un éxito normativo del modelo? Significa que impacta en todas las dimensiones de la vida. Vamos también a reflexionar sobre algo que no siempre está explícito, y es que el propio modelo económico neoliberal tiene tras de sí una psicología, una serie de ideas acerca del sujeto que se plasman después en las formas como se relaciona el modelo con el sujeto y además en las formas como se construye este sujeto neoliberal. Y eso nos va a llevar necesariamente al proceso de la construcción de la identidad en las sociedades neoliberales y a las consecuencias psicológicas que tiene el neoliberalismo, tanto en el yo como en la relación del yo con los otros y por supuesto en la salud mental. Y vamos a finalizar entonces con algunas preguntas que yo quisiera que nos quedaran como tema de reflexión sobre la relación entre psicología y neoliberalismo. Bueno, entrando en materia, Chile fue el primero de los países de América Latina que instala este conjunto de medidas económicas y también sociales asociadas al modelo económico neoliberal. Esto va a suceder en los años 70, liderado por la Escuela de Chicago. De hecho, Milton Friedman visitó varias veces Chile en ese tiempo, porque se sentía muy orgulloso de cómo, de una manera tan ortodoxa, se había instalado el modelo en Chile, cambiando todos los patrones de relación con la sociedad. Porque el neoliberalismo va a rediseñar las fronteras entre el mercado y el Estado y también va a influir en las relaciones que se establecen entre los individuos, en la cultura y por supuesto en el proceso de construcción de identidad a nivel individual y social. Es importante que nosotros tengamos claro que si bien este modelo se instala inicialmente en Chile, como producto además de un momento histórico muy duro para los chilenos, porque el modelo se instala en plena dictadura cívico-militar y por lo tanto no puede haber ninguna reacción de la ciudadanía y no existían también el poder ejecutivo que pudiera, el poder legislativo que pudiera de alguna manera interferir en la instalación de este modelo. Por lo tanto, Chile cae en manos del neoliberalismo de manera absoluta. Y posteriormente el modelo se va a exportar al resto de América Latina, con algunas figuras claves, como es el caso de las AFP, estas administradoras de fondos de pensiones que se van a instalar en varios países de manera progresiva. El tema de la privatización de la salud. Nosotros con el tema de las ISAPRES
tenemos un sector fuerte de medicina privada, por supuesto al alcance de unos pocos, y un sector todavía mayor de medicina pública, pero con muy pocos recursos. Ahora, a partir de esto se instala una cultura de consumo como articuladora de la vida social e individual. Y de hecho, al instalarse el consumo como gran articulador de la vida, sucede también un cambio en las formas de expresión ciudadana, las que pasan a ser ahora regidas por la lógica del consumo. Ahora, esta cultura del consumo lleva implícitas dos creencias. Una primera creencia que se relaciona con que el consumo es vital, es de vital importancia, tanto para el bienestar del país, dado que sin un consumo continuo su economía colapsaría, por lo tanto siempre hay una vigilancia de cómo está instalándose el consumo y de si este sube o baja. Y por otra parte, también la creencia de que el consumo es clave para el bienestar del individuo. O sea, que sin un consumo continuo se sentiría infeliz. Esto instala un cambio en la ecuación del ser, en la construcción de identidad, y lo focaliza en el tener. Y por lo tanto vamos a tener individuos que se van a autodefinir en base a lo que tienen. Soy mi casa, soy mi auto, soy el colegio al que llevo a mis niños. Y la segunda creencia es que los bienes y servicios pueden adquirir un significado más allá de su valor funcional. Y esto tiene que ver con la instalación masiva del consumo simbólico. ¿Qué es el consumo simbólico? Es aquel que no está vinculado a las características funcionales que tiene, por ejemplo, un objeto, o sea, para qué sirve, sino que está vinculado a lo que representa. Y de ahí la importancia de las marcas. Ahora, cuando hablamos del éxito normativo del modelo, nosotros estamos en el fondo aludiendo a que se instala en todas las dimensiones de la vida. Se instala en la economía, donde las reglas del mercado colonizan las formas de relaciones personales y los vínculos humanos. El Estado aparece entonces como el ejecutor de la soberanía del mercado. Se instala también en la lógica de la mercantilización de los derechos sociales. Y de hecho la gran lucha que está teniendo el pueblo chileno en este momento es para poder cambiar su constitución, porque la constitución que nosotros tenemos es la que heredamos de la dictadura de Pinochet. Y en esa constitución no están asegurados ninguno de los derechos sociales, salvo el derecho de propiedad. Por lo tanto, la salud, la educación, la previsión, la vivienda pasan a ser mercancías como cualquier otra. Y desde esa perspectiva, entonces, pasan a estar al alcance de quienes tienen los recursos para adquirirlas. Ahora, otro impacto que tiene esta instalación normativa del modelo es la ampliación de las brechas socioeconómicas. Chile es uno de los países más desiguales de América Latina. Y eso lleva además de la mano, si nosotros situamos el consumo como el gran articulador de la vida, lleva a que las aspiraciones se homogenicen, más allá de los propios recursos que tienen los individuos. Y así entonces es como va a emerger el endeudamiento como la gran figura que le va a permitir a aquellos sectores que no tienen ingresos suficientes para poder mantener este estándar de consumo continuo, poder acceder a los bienes y servicios que además se les ofrecen como sustitutos de la felicidad. En la política, el modelo instala un actuar de tecnocracias neoliberales. Estas tecnocracias muy pragmáticas que llevan también de la mano una ausencia de relato. O sea, aquí lo que importa es la tecnocracia. Vale ejemplo de eso en que tenemos, por ejemplo, en salud en este momento, a cargo de una de las subsecretarías importantes en el manejo de la pandemia, a ingenieros comerciales, ¿ya?
No tenemos especialistas en salud, sino que tenemos ingenieros comerciales. Y gran parte del gobierno está representado por los ingenieros comerciales. Ahora, de la mano con esta instalación de las tecnocracias neoliberales, aparece una pérdida progresiva de las utopías y de los metarrelatos, porque la ciudadanía es desarticulada. La ciudadanía pierde mucho de los canales de representación que eran propios de las democracias previas al golpe militar en Chile. Pierden fuerza los sindicatos, los colegios profesionales pierden la capacidad de poder regir las normas éticas y de funcionamiento de las profesiones, quedan como simples asociaciones gremiales, ¿ya? Y el ciudadano corriente, cada vez abandona su papel de ciudadano y pasa a convertirse más en un consumidor o incluso en un cliente, en esta relación empresarial que establece el Estado con la ciudadanía. En lo social, eso tiene como producto un individualismo marcado, con un debilitamiento de los lazos societales y una creciente polarización entonces entre ricos y pobres. Durante el estallido social en Chile del 18 de octubre, eso quedó muy claro. O sea, cuando un grupo, por ejemplo, de manifestantes se va a situar a uno de los centros comerciales más exclusivos en Santiago, ¿qué es lo que le dicen los que estaban en ese momento en el centro comercial? Vuélvanse a sus poblaciones, ustedes no tienen nada que hacer aquí. Entonces queda muy claro esta polarización entre ricos y pobres. Y también lo que yo ya les mencionaba, el desmantelamiento de las categorías de representación colectiva, ¿ya? Ha costado mucho para que los sindicatos y para que la propia organización de trabajadores vuelva a tener un poco de presencia en la toma de decisiones del Estado. Ha costado mucho incluso para que las propias sociedades científicas y los colectivos de científicos puedan ser escuchados y puedan tener una voz incluso en momentos tan críticos como han sido los de la pandemia, donde el no escuchar a la ciencia cobra vidas. Ahora, con este desmantelamiento de las categorías de representación colectiva van a surgir una serie de figuras individuales pseudo colectivas, porque da la impresión desde el discurso del modelo de que representaran a colectivos, pero en realidad no es así. Y estas son figuras transversales, por ejemplo, la figura del emprendedor, que aparece en la mayoría de los discursos del modelo en Chile. Hay que facilitar que los emprendedores tengan mayores recursos, la pandemia está afectando sobre todo a los emprendedores, etc. La figura del inversionista, que incluso se ocupa cuando se habla de educación. Nosotros en Chile tenemos una figura que es el crédito con aval del Estado, que es el que le permite a los estudiantes poder estudiar en la universidad. La universidad en Chile cobra, no es gratuita, y por lo tanto, cuando el joven o la joven quiere entrar a estudiar a la universidad y no tiene los recursos, puede adquirir un crédito. ¿Y cuál es el discurso detrás de eso? Tú estás invirtiendo en tu educación. Por lo tanto, no eres un endeudado, eres un inversionista. Ahora, en lo subjetivo, eso nos va a llevar a la construcción de un nuevo sujeto consumidor que abandona paulatinamente su rol ciudadano. Por eso que para nosotros fue tan importante el estallido del 18 de octubre, porque de alguna manera nos mostró que la gente estaba cansada, primero de 30 años, 40 años, perdón, del modelo, y también cansada de estar en silencio. Y comenzaron a recuperar su rol ciudadano y comenzaron a recuperar lazos societales. Y a nivel valórico, se instala el valor supremo de la felicidad y la compensación de la desdicha. O sea, pareciera ser que la desdicha es una aberración,
y tú debieras ser siempre feliz. Ahora, para ser siempre feliz hay algunas figuras también que emergen. Por ejemplo, la neofilia, que es esta obsesión por lo nuevo, que va a permitir que constantemente nuevos productos se estén instalando en el mercado y que la gente se vaya a dormir a la puerta del centro comercial cuando va a aparecer un nuevo iPhone, porque lo quiere tener primero. Y por otra parte, la naturalización del endeudamiento como una forma de ser. Pareciera ser que en este momento, si tú no estás endeudado, eres una especie de paria, porque no formas parte de ese gran colectivo de endeudados. ¿Y cuál entonces es la psicología del neoliberalismo? O sea, ¿qué elementos subjetivos desde la psicología el neoliberalismo instala para poder sustentar su modelo? El primer elemento es que el deseo de libertad, plantea el modelo, es la característica definitoria de los seres humanos, ¿ya? Pero ojo, es una libertad también con límites, porque es la libertad de consumir, ¿ya? O lo que se conoce como la soberanía del consumidor. Esa es la figura detrás de esta idea de la libertad. Por otra parte, otro de los elementos que instala en esta psicología del neoliberalismo es que es necesaria la instalación de un yo emprendedor como un proyecto de desarrollo personal continuo. Tú tienes que estar constantemente reinventándote, buscando nichos de oportunidad, viendo cómo sigues avanzando, ¿ya? Que va de la mano además con que este yo emprendedor, por eso que yo hago el énfasis en la palabra yo, es individual, por supuesto. Y por lo tanto, el éxito es individual y depende del esfuerzo y la energía propia. Y el fracaso es producto de falta de esfuerzo. O sea, si se fijan ustedes en esta insistencia en que el individuo es el centro, se olvidan absolutamente los determinantes socioculturales. No es lo mismo tener un yo emprendedor si yo pertenezco a un segmento medio alto o alto de la sociedad, así pertenezco a los grupos más vulnerables. ¿Y qué pasa entonces con eso? Que en el caso de los problemas que presentan los grupos más vulnerables, eso se atribuye a falta de esfuerzo. Es que son flojos, es que son alcohólicos. Por lo tanto, el otro principio de la psicología del neoliberalismo es que el crecimiento individual y la realización personal llevan al bienestar y la felicidad, donde el interés propio, la autosuficiencia y las relaciones sociales competitivas resultan en prosperidad para todos. O sea, no hay una idea de base de solidaridad o de cooperación, sino que por el contrario, de competencia. Y en la educación es un discurso que los niños están constantemente escuchando. Tienes que ser el mejor de todos. Otro elemento llamativo de esta psicología del neoliberalismo es esta idea que el estrés es natural, ¿ya? Porque claro, si tú estás constantemente en esta lucha del yo emprendedor por seguir avanzando, por seguir buscando nichos de oportunidad, por seguir perfeccionándose, ¿ya? Obviamente hay un proceso de estrés permanente, pero eso el neoliberalismo lo naturaliza y lo integra entonces dialécticamente con la búsqueda de la felicidad o la armonía individual. Y así entonces es como van a surgir todas estas corrientes de satisfacción y de bienestar del yo, ¿ya? Los libros de autoayuda, etc. Y finalmente, el otro principio que subyace a la psicología del neoliberalismo es que la desigualdad económica puede ser beneficiosa. ¿Por qué? Porque crea incentivos psicológicos para una mayor productividad, innovación y creación de riqueza. ¿Ya? O sea, si tú estás en una postura social más disminuida, el neoliberalismo señala que eso
va a hacer que tú te movilices para ascender. Por lo tanto, si no estuvieras en esa posición más disminuida, no te movilizarías. Y desde esa lógica, entonces, la desigualdad económica permite que el modelo siga creciendo. Ahora, ¿qué pasa con la identidad en las sociedades neoliberales? Bueno, si nosotros pensamos en esta idea del yo emprendedor, por lo tanto, también eso tiene un impacto en la identidad, porque la identidad entonces está en continua construcción y deconstrucción, como cualquier producto que busca la exclusividad y la diferenciación. Sé tú mismo, el gran como eslogan que está detrás de esta construcción de identidad. Ahora, ¿cómo se consigue esta diferenciación? Es claro que en un modelo centrado en el consumo se consigue también a través del consumo. El consumo va a ser el que me va a permitir seleccionar los medios requeridos para lograr una identidad alternativa. Y por lo tanto, esta construcción de identidad es una tarea en solitario. ¿Por qué es una tarea en solitario? Porque el peso de todo este proceso y su responsabilidad cae totalmente sobre los hombros del individuo. Las instituciones que tradicionalmente eran las referentes de construcción de identidad y que entregaban los valores y las normas para que los individuos fueran progresivamente decidiendo quiénes eran, se debilitan. Y por su parte, el mercado se fortalece. Ahora, este individuo que está en solitario entonces construyendo su identidad, se va a enfrentar a una serie de dilemas. En primer lugar, al dilema de la singularidad en un contexto que presiona además con modelos ideales, porque toda la cultura de consumo lleva aparejado también una serie de modelos que son ideales. Por ejemplo, en términos corporales, el modelo ideal es ser delgado, joven y bello. Y entonces, si yo quiero construir mi singularidad, no me puedo olvidar que ese es el modelo que me le va a permitir a mi yo emprendedor poder efectivamente tener éxito. Ahora, esto va de la mano con la idea entonces entre la discrepancia entre el yo real y el yo ideal. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos construyendo nuestro yo. Y este yo tiene distintas facetas. Una es el yo real, por supuesto, que es lo que yo soy y lo que sé que soy, ¿ya? Pero también está el yo ideal, que depende mucho de estos modelos ideales que predominan en la sociedad. Ahora, la distancia entre el yo real y el yo ideal, ¿ya? Se llama discrepancia. Y a mayor discrepancia, entonces, se van a ocasionar más emociones negativas. ¿Y cómo voy a resolver yo esta brecha, entonces? Por supuesto, nuevamente, a través del consumo. Será el consumo el que me permita a mí adquirir los objetos, los servicios y las formas para poder reducir mi discrepancia. Y entonces me haré una cirugía estética, compraré ropa de una determinada marca, si soy bajito, compraré zapatos que me permitan verme más alto. En Chile, un pariente lejano mío, Max de Negri, se ha hecho riquísimo. Y se ha hecho riquísimo ¿cómo? Con unos zapatos que le permiten a los señores que son bajitos subir 5 centímetros sin que nadie se dé cuenta. Entonces ustedes comprenderán que eso es tremendamente demandado, especialmente por las figuras públicas, y son muy caros, porque son exclusivos. Ahora, esto también, el otro dilema al cual se va a enfrentar el sujeto, es lo que vamos a llamar la fragilidad de las narrativas biográficas, ante la sacralización del cambio permanente. Porque si yo constantemente me tengo que estar reinventando y tengo que estar cambiando, ¿cuál es la lógica de continuidad entonces en mi biografía? Si hoy día soy una cosa y mañana tengo que ser otra, porque si no cambio, ¿ya? Si no me reactualizo, me voy a quedar obsoleto.
Y en la sociedad neoliberal, la obsolescencia es un pecado mortal. Y finalmente vemos también cómo el consumo en esta construcción de identidad se transforma también en un vehículo de inclusión, pero también de exclusión. ¿Y de exclusión de quiénes? De los que no logran seguir el ritmo de construcción de este yo emprendedor. Y ahí van a surgir entonces lo que Bauman va a llamar las otredades, o sea, ese otro distinto, ese otro rechazado, ese otro peligroso, con el que yo no debiera mezclarme, porque si me mezclo con él, corro el riesgo de ser identificado como ese yo que no cumple con las normas para ser exitoso. Y por lo tanto ahí van a surgir también, siguiendo nuevamente a Bauman, los conceptos de infraclase. ¿Y cuál es la infraclase? Son los excluidos del consumo. O sea, esos son los nuevos pobres del modelo. Los nuevos pobres son los excluidos del consumo. Por lo tanto, si yo no quiero ser infraclase, tengo que consumir. ¿Y cómo entonces voy a consumir? A través del endeudamiento. No sé en la realidad de sus países, pero por lo menos en Chile, el endeudamiento es absolutamente transversal a todas las clases sociales. Y en las clases más vulnerables, que no están bancarizadas, que no tienen acceso a la inclusión financiera, surge otra figura, que es la figura del retail o del comercio, que parte inicialmente, por supuesto, dando tarjetas de crédito para consumir en el propio comercio, pero posteriormente instala también servicios financieros. Entonces usted puede ir a una multitienda, ya sea a comprar o a pedir un avance en efectivo. Ahora, desde esa perspectiva entonces, quisiera que reflexionáramos un poco en lo que plantea Bauman en el año 2007 en su libro Vida de Consumo, cuando nos dice, seguro que hay en las tiendas un conjunto para transformarnos en un abrir y cerrar de ojos en el personaje que queremos ser, que queremos que vean que somos y que queremos que reconozcan que somos. Esa es la fuerza que tiene el consumo en el proceso de construcción de identidad. ¿Y qué consecuencias tiene entonces todo este proceso y todos estos fenómenos en el ser humano? Y fundamentalmente vamos a partir por el yo. Bueno, hay un concepto que Hahn lo devela el año 2012, cuando dice que para el neoliberalismo la psique constituye una fuerza productiva. ¿Por qué? Porque se crea un sujeto de logros neoliberales que se dedica incluso a la autoexplotación voluntariamente e incluso con pasión. Y eso lo vinculo a esta idea de que el estrés es natural. O sea, yo tengo que trabajar más, tengo que producir más, necesito más ingresos que los que tengo. Y por lo tanto, surge la figura del trabajólico, como una especie de sujeto transversal. Ahora, la naturalización entonces del individualismo y la competencia aumenta la dureza de la autocrítica, instalando la responsabilidad del éxito y el fracaso, como ya lo decíamos, exclusivamente en el individuo y relativizando el impacto de las estructuras político-económicas. Por lo tanto, este yo que se construyó en solitario es un yo además que tiene que luchar en solitario y que se siente tremendamente culpable cuando no logra lo que el estatus le pide. Ahora, el desempleo en ese marco, la exclusión social o la desgracia de cualquier tipo, es un fracaso propio, ¿ya? Porque no hay una estructura de soporte, de cuidado desde la sociedad hacia los individuos. Cada cual tiene que arreglársela solo. Ahora, este fracaso propio, ¿ya?, trae consecuencias a nivel de autoestima, a nivel de exclusión social e incluso a nivel de patologías psiquiátricas. Desde esa perspectiva, entonces, este yo, que debe ser emprendedor,
autodisciplinado y orientado al éxito y al materialismo, porque el éxito, ¿cómo se ve? Se ve en los bienes que tú logras acumular, en los servicios a los que tienes acceso. Y la negación entonces a este mandato puede ser construida socialmente como una desviación e incluso como una patología. Desde esa perspectiva y desde la psicología empiezan a surgir una serie de corrientes nuevas. Por ejemplo, el auge del coaching. Esta idea de que nosotros necesitamos a alguien que nos fortalezca, que nos lleve a ser exitosos, que nos permita descubrir nuestras fortalezas, ¿ya? Porque si no tenemos un yo emprendedor, somos desviados. Ahora, curiosamente, y a pesar del mandato de la felicidad que tiene el modelo, hay una serie de consecuencias psicológicas que trae esta centración en el materialismo. Y de hecho, hace ya varios años que se está estudiando cuál es el impacto del materialismo en la psique. Y hay una serie de resultados que nos llevan a pensar que el materialismo entonces no es conducente a esta felicidad ideal que nos promete el modelo, sino que parece que es al revés. Porque, por ejemplo, el materialismo genera una fuerte discrepancia entre el yo real y el yo ideal, aumentando los sentimientos permanentes de insatisfacción y la compra impulsiva y compulsiva. Por otra parte, hay una serie de estudios que muestran que se relaciona con una menor felicidad y una menor satisfacción con la vida. O sea, esta promesa de la búsqueda del bienestar a través de lo material parece que no es tan así. Se vincula además a la baja autoestima, a la inseguridad, a una mayor depresión, a una mayor trastornos de ansiedad y a conductas, como ya lo decíamos, de compra patológica. Aumenta conductas de riesgo, como el consumo de alcohol y drogas, y finalmente puede estimular conductas delictivas en los segmentos que se encuentran privados de acceder a los bienes de consumo. Eso es algo que se ha estudiado fuertemente y se ve que en realidad los sectores de menores ingresos, los sectores más vulnerables, si no tienen acceso a los mismos bienes que les van a permitir construir este yo emprendedor exitoso, van a acceder a ellos, pero perfectamente pueden acceder a ellos por vías no lícitas. Ahora, ¿qué pasa con el neoliberalismo en la relación entre el yo y los otros? En primer lugar, hay una serie de estudios que hablan de una crisis de la empatía. ¿Por qué? Porque la centración en la posesión individual y en la búsqueda del poder, recuerden que este yo emprendedor tiene que ser poderoso, inhibe la capacidad de adoptar la perspectiva de los demás. Por otra parte, lleva a una individualización de los problemas sociales, porque el énfasis en la elección y la responsabilidad individual lleva a entender los problemas sociales como resultado de malas elecciones individuales, aumentando por lo tanto las tendencias a culpar a la víctima y influye en todo el apoyo a las políticas de bienestar social. ¿Por qué yo me voy a privar de algo si yo he trabajado tanto para tenerlo, mientras que ese otro flojo vive pobre porque quiere? Tiene que ver, por ejemplo, con todas las iniciativas de aumento de los impuestos y el apoyo ciudadano que eso puede tener. Por otra parte, en esta relación del yo y los otros, el neoliberalismo también influye fuertemente en el desarrollo de ideologías y de comportamientos que justifican la segregación social y la dominación y exclusión de los grupos desfavorecidos, porque estos grupos desfavorecidos se ven como culpables de su situación. Por ejemplo, en Chile se dio un debate social fuertísimo cuando se pretendían construir una serie de viviendas sociales en un sector
¿ya? Que se estimaba que era exclusivo, entre comillas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que decía la gente? Es que si a mí me construyen estas viviendas sociales al lado, estos otros, que además no se han sacrificado para tener lo que yo tengo, van a hacer que aumente la delincuencia, van a hacer que baje la plusvalía de mis viviendas y además van a dar un feo espectáculo. Y por otra parte, y estos estudios son bien interesantes, porque dicen que la concentración del poder, o sea, cuando este yo emprendedor llega efectivamente a tener cuotas importantes de poder y además concentradas, aumenta la hipocresía, el excepcionalismo moral, el egocentrismo y la falta de empatía, y lleva a un estilo utilitario de los juicios morales. Por lo tanto, termina afectando además a toda la sociedad. Ahora, avanzando en nuestra idea, quisiera también que reflexionáramos un poco sobre las consecuencias psicológicas del neoliberalismo en la salud mental, que es nuestro ámbito de trabajo. En primer lugar, ¿qué pasa con esta sacralización de la felicidad? La sacralización de la felicidad o la excesiva importancia de los sentimientos positivos como un estado ideal o deseado, demoniza o impone silencio a expresiones de malestar o injusticia. Es un pecado no ser feliz en la sociedad. Y eso, ¿qué provoca? Que mantener, fíjense el juego de palabras, pero mantener actitudes negativas hacia el afecto negativo está fuertemente asociado con experimentar depresión. Si yo niego que estoy mal, tengo mucha mayor probabilidad de finalizar con un cuadro depresivo. Ahora, ¿por qué niego que estoy mal? ¿Ya? Porque el énfasis y la canalización de energía a mantener solo afectos positivos niega las condiciones contextuales y por lo tanto es insostenible tanto a nivel personal como colectivo. Cuando uno mira en las redes sociales, cuando alguien dice, no, es que me han encontrado un cuadro depresivo, ¿qué es lo que le dicen las personas cercanas? Pero ¿cómo no vas a poder salir adelante si depende de ti? Saca tu energía positiva, sale, diviértete, ¿ya? Como si fuera una decisión personal el tener depresión. Ahora, dentro de este modelo obviamente aparece como una decisión personal, porque el modelo niega, ¿ya? Los afectos negativos. Ahora, esto lleva también a un permanente sufrimiento del yo, con depresión, sentimientos de desmoralización, de vergüenza, de incompetencia y de fracaso personal ante la imposibilidad de autogestionarse. Porque este yo emprendedor, recuerden ustedes, debe ser capaz de autogestionarse en todo momento. ¿Qué pasa con la inestabilidad de las narrativas autobiográficas? Nosotros vemos allí que la flexibilidad, la temporalidad, la precariedad, la pérdida de los referentes institucionales de los que hablábamos hace un momento, y la necesidad permanente de adaptación y de reinvención dificultan la posibilidad de construirse una identidad coherente y duradera. Y eso genera un sentimiento de vacío, de falta de continuidad, y hace emerger la angustia, el miedo a los otros y, por supuesto, aumenta la desconfianza societal. Y el otro aspecto que influye directamente en nuestra salud mental es lo que vamos a llamar el sufrimiento del rendimiento. La continua competencia y la sobreexigencia nos muestran los estudios que duplican el riesgo de problemas de salud mental, a pesar de que el modelo nos diga que el estrés es saludable, ¿ya?
Y si estos problemas de salud mental están agravados por el conflicto entre trabajo y familia, inseguridad, precariedad laboral, bajo control y poca justicia organizacional, se van cronificando. Ahora, el modelo no reconoce estos factores contextuales. Y quisiera entonces, por lo tanto, después de todo este trayecto que hemos hecho, finalizar con algunas preguntas finales sobre la relación entre la psicología y el neoliberalismo. Pero quiero terminar, tal como lo dice el título, con preguntas. Yo no tengo las respuestas, ¿ya? Son las preguntas que nos han ido surgiendo después de, como yo les comentaba, estos 20 años que llevamos analizando el impacto del modelo económico neoliberal en nuestras sociedades latinoamericanas. Y la primera pregunta que nos ha surgido es el estudio de los procesos psicológicos, independientes del contexto cultural, ecológico o sociohistórico, ¿han contribuido a la construcción del sujeto neoliberal? La psicología tiende a ser muy individual. Y por lo tanto, la férrea defensa del crecimiento individual, la regulación afectiva y la búsqueda de la felicidad como la clave para el bienestar óptimo, contribuyen a reforzar la premisa del individualismo neoliberal. Y en esa misma línea, ¿cuál es nuestra postura frente a la mercantilización de la felicidad como otro producto que se compra y que va de la mano de la necesidad de ayuda psicológica como guía de la buena vida? La expresión de técnicas psicoterapéuticas alternativas, del coaching, de los libros de autoayuda, ¿ya? Quiero aclarar que yo no tengo una postura ni positiva ni negativa frente al coaching, pero me llama la atención el tremendo auge que ha ido teniendo, especialmente en los últimos años, y que ha ido de la mano de los libros de autoayuda y de las técnicas psicoterapéuticas alternativas, algunas de las cuales no tienen una clara base científica. ¿Y cómo entonces nosotros, desde nuestra disciplina, colaboramos con la patologización de las formas de presión antagónica con el modelo de éxito individual, de autogestión y de control? Una cosa que a nosotros nos preocupa, y yo sé que en la mayoría de los países es una preocupación, es esta tremenda explosión de los trastornos por déficit atencional. ¿Cómo puede ser que en un aula de 30 niños, 20 estén medicados por trastornos de déficit atencional? ¿No será que estamos patologizando a aquel individuo que simplemente tiene otras formas de expresarse y que no entra en esta lógica de la normalización, ya, de la autogestión, del sacrificio, de la búsqueda del éxito constante? Esa es una pregunta que yo creo que debería hacernos un poquito de resonancia. Y desde esa perspectiva, yo creo que nosotros, los psicólogos y las psicólogas, necesitamos problematizar nuestra relación con el neoliberalismo, necesitamos develarlo, porque el neoliberalismo se ha ido introduciendo en nuestras vidas y finalmente ha quedado en una especie de invisibilización, porque se vuelve natural, lo hemos naturalizado, ¿ya? Y entonces preguntarnos cómo afecta lo que las personas son y podrían llegar a ser, y si eso es bueno para el bienestar humano. Con eso yo quisiera finalizar esta presentación para llegar efectivamente a que podamos nosotros pensar un poco más en estos temas y poderlo problematizar. Y me encantaría que a raíz de estas breves reflexiones que yo les he planteado, pudiéramos abrir un debate. Y yo creo que es un debate que tiene que estar presente también en nuestros procesos formativos de los futuros psicólogos. Bueno, les agradezco mucho su atención, que hayan prestado su tiempo para escuchar estas reflexiones, y entonces quedo abierta al debate, a las preguntas y a las reflexiones. Muchas gracias.